Bien, primero que nada, muy buenas tardes, días o noches, según corresponda para la hora que esté viendo el siguiente video. Vamos a localizar las coordenadas del centroide de la siguiente figura. ¿Qué tenemos? Que entonces en videos anteriores ustedes han notado que hemos calculado el centroide para figuras compuestas, donde decíamos de que una figura compuesta, que puede ser por ejemplo, no sé, por poner un caso, un rectángulo y un triángulo acompañado de una circunferencia. Decíamos de que el centroide en el eje X era ¿qué? Era simplemente la sumatoria del centroide de cada pequeña porción o de cada parte que la compone por el área de cada una sobre la sumatoria del área total. Vamos a ver ahora que en este caso no podemos aplicar eso. ¿Por qué? Porque la figura que tenemos es una función X dependiente de Y, donde podemos evidenciar de que ella no es tan fácil de poder verla como un triángulo, un rectángulo o algo parecido. Vamos a ver entonces de qué manera lo podemos calcular. Así pues, recordemos muy rápidamente qué significa la palabra integrar. Cuando hablamos de integrar o la operación de integrar, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo simplemente que estamos haciendo pequeñas sumatorias. Estamos sumando pequeñas porciones para hallar el área de una figura o el área bajo una figura. De modo pues, vamos a seleccionar un elemento integral. Como puede ser, recuerden lo que ustedes vieron en sus cursos de cálculo integral, ¿cierto? Allá por cálculo 1, cálculo 2 más o menos. ¿Qué tenemos? Vamos a ver, sacamos un elemento diferencial que no es más o no va a ser más que simplemente un pequeño rectángulo. Un pequeño rectángulo que en este caso me va a ayudar a poder definir cómo queda la función, ¿cierto? A través de este elemento diferencial. ¿Qué tenemos? Tenemos que ese elemento diferencial va a tener una altura diferencial de y, ¿cierto? Y va a tener una cierta anchura que va a ser ¿qué? Va a ser una anchura definida por el eje X. En tanto cambie el eje X, cambiará la porción de esta figura, ¿cierto? Lo grande, lo angosto o lo largo que pueda ser este elemento diferencial. Vamos a ver entonces que yo quiero calcular el centroide, pero oiga, yo no tengo, ¿cierto? Yo no tengo las pequeñas porciones que se divide acá. Lo que tengo es un elemento diferencial. Hagámoslo pues con el método de integrales. ¿De qué manera? Decimos entonces que, ya sea para el eje X, ¿cierto? A la hora de calcular lo que tenemos que hacer, tenemos que aplicar esta misma ecuación. Pero ¿qué pasa? En vez de tomar diferentes figuras compuestas o figuras simples que dan una compuesta, lo que hacemos es calcular la integral. ¿Entre quién? La integral, en este caso, de toda el área del centroide que tenga la figura que estamos tomando como referencia, el x sub c, por el diferencial de área, y todo ello sobre quién? Todo ello sobre la integral del diferencial de área. Vean que a fin de cuentas no estamos diciendo nada diferente a esto. Estamos sumando pequeñas porciones, pequeñas partes de un todo. ¿Ese todo quién es? El elemento diferencial que sumándolo a lo largo del eje X o el eje Y obtendremos el valor de su centroide. ¿Qué tenemos también? Pues que el centroide en Y, ¿a qué va a ser igual? Pues en este caso va a ser igual a la integral, en este caso, del centroide, del pequeño elemento diferencial por el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. O lo que es lo mismo, ¿qué es la integral de una derivada? Pues simplemente una constante. ¿Esa constante quién es? El área en este caso. Vamos a ver entonces, pero entonces, bueno, alguien me dirá, pero oiga, ¿y entonces cuánto vale el área? Pues vamos a ver. Yo sé que el área en este caso se calcula de la siguiente manera. Yo sé que en esta parte tengo el diferencial del área. Si esto es un elemento diferencial, ¿qué tendré? Si saco el área, tendré el elemento diferencial o el diferencial de área. ¿Dónde? ¿Cuánto vale? Pues simplemente tengo un rectángulo de base X y altura diferencial de Y. Es decir, tengo X por dy, ¿cierto? ¿Qué pasará? Pues que ahora yo puedo calcular el área a partir de esta definición. ¿De qué manera? Pues simplemente yo puedo decir, bueno, entonces vamos a establecer la integral, ¿cierto? A ambos lados para calcularlo. ¿Y qué me quedaría? Me queda entonces que el área de la figura va a ser la integral de X por el diferencial de Y, ¿cierto? Que tiene que ser igual a ¿cuánto? Pues ahora aquí, el diferencial de Y, cuando hablamos del diferencial de Y, quiere decir que vamos a movernos a lo largo de todo el eje Y para calcular el área. O lo que es lo mismo, vamos a estar moviéndonos entre 0 y B, que es una constante, es un número como tal. Pero entonces, ¿qué pasa con el X? Vean que el X está en función de Y. O lo que es lo mismo, aquí tendríamos la integral entre 0 y B, ¿de quién? En este caso de el a que multiplica a 1 menos la y al cuadrado sobre la b al cuadrado, ¿cierto? Y todo ello por el diferencial de y.
¿Cómo nos quedaría? El a es una constante, por lo cual tendríamos la integral entre 0 y b, ¿de quién? Pues simplemente de 1 menos y al cuadrado sobre b cuadrado, y todo ello multiplicado por el diferencial de y. De modo pues que tenemos a por ¿cuánto? ¿Cuánto vale la integral de este elemento? Pues simplemente la integral de 1, pues simplemente y. La integral de y al cuadrado, pues sería entonces, y al cubo sobre 3 veces b al cuadrado, y todo ello evaluado entre 0 y b, ¿cierto? De modo pues, ¿cómo nos quedaría? Pues nos dice entonces, siguiendo con esto, el área ¿a qué va a ser igual? El área tiene que ser igual entonces a el valor a multiplicado por b menos b al cubo sobre 3 veces b al cuadrado, reemplazando, ¿cierto?, entre 0 y b. ¿Y qué nos queda? Pues simplemente sería a multiplicado por, ¿qué pasa acá? B cubo con b cuadrado se anula, ¿cierto? Y me quedaría solamente b menos b tercios. ¿Cuánto sería esto? Pues simplemente sería 2, ¿cierto? 2 tercios de b. Con lo cual tenemos pues que el área total de esa figura es 2 tercios de a por b. Perfecto, ya tenemos la definición del área para esta cuestión. Dicho esto, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a calcular pues el centroide en X y el centroide en Y. Ya tenemos el área, calculemos ahora el elemento diferencial o la integral en este caso, en X y en Y. ¿Qué tendremos? Bueno, vamos a ver. Pues si yo saco acá el diferencial, ¿cierto?, de X, ¿qué tendremos? Tendré entonces que la integral del centroide, ojo acá, centroide de X por el diferencial de área que me queda. ¿Cuánto vale el centroide de X? Pues simplemente, si esta es la figura, ¿qué pasará? Pues que entonces, ¿cuánto vale el centroide de un rectángulo? ¿Vale? Simplemente la mitad de la base. En este caso la base no es un número, es simplemente una función. Es un valor X que va cambiando con el tiempo. Entonces aquí tendremos X medio, ¿cierto? Con lo cual, ¿qué tendríamos? Pues la integral, ahora sí, ¿entre quién? La integral de X medios multiplicado por el diferencial de área. Recordemos que el diferencial de área vuelve a valer X por diferencial de Y. Tendríamos pues X por diferencial de Y. ¿Evaluado entre quién? Entre 0 y b, lógicamente, ¿cierto? Vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Cómo nos quedaría? Pues vamos a ver, la integral entre 0 y b, ¿a qué es igual? Tendrá que ser igual a la x al cuadrado sobre 2 multiplicado por el diferencial de y, ¿cierto? Vuelve y juega, en este caso no tenemos la x, la tenemos en función de y, con lo cual reemplacemos y recordemos siempre, pues simplemente un elemento a más o menos un elemento b al cuadrado vendrá siendo pues el elemento a al cuadrado más o menos 2 veces el elemento a por el elemento b más el elemento b al cuadrado, con lo cual aquí ¿qué nos quedaría? Nos quedaría pues la integral entre 0 y b, ¿de quién? En este caso sería de, como ¿cuánto vale la x? La x vale, ¿cierto?, todo esto al cuadrado, es decir, aquí sería la a multiplicado por 1 menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, y todo ello sobre 2 por diferencial de y. ¿Qué tenemos? Pues que a fin de cuentas, cuando hagamos esta operación, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría entonces que el a es constante, entonces podemos sacar acá a al cuadrado, recuerden que todo esto va sobre 2, estamos sacando esta ecuación de acá, la integral de quién, entre 0 y b, ¿de quién? En este caso, de estos elementos, sería pues 1 al cuadrado menos 2 veces 1 por y al cuadrado sobre b al cuadrado, más el elemento, o el segundo término al cuadrado, es decir, y a la cuarta sobre b a la cuarta. Todo eso por el diferencial de y. De manera que, ¿qué tenemos? Pues simplemente hagamos esta integral. Nos queda a al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por la integral que tenemos aquí dentro. ¿Cuánto es la integral? Pues sería entonces y menos 2 tercios de y al cubo sobre b al cuadrado, estamos sacando este elemento, más ¿quién? Más y a la 5 sobre 5 veces y a la cuarta, evaluado entre 0 y b, ¿cierto? Muy bien, hagamos esta operación. ¿Cómo nos quedaría? Pues sería simplemente a al cuadrado medios multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por b menos 2 tercios de b al cubo sobre b al cuadrado, más
b a la quinta sobre 5 veces b a la cuarta, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que en este caso podemos apreciar de que nos quedaría el qué. Nos quedaría entonces simplemente que 3 se va con 2, 5 se va con 4, por así decirlo. ¿Y qué nos quedaría? Nos queda entonces, acá sería a al cuadrado sobre 2 multiplicado por ¿cuánto? En este caso sería b menos 2 tercios de b más 1/5 de b, ¿cierto? O lo que es lo mismo, esto nos termina dando ¿cuánto? Pues a fin de cuentas, al hacer toda la operación, ¿cuánto nos daría? Nos daría entonces, al aplicarlo como tal, nos daría pues, vamos a ver la cuenta, sería rápidamente, sería 1 menos 2 tercios más 1/5. Si quieren, permítanme un segundo, vamos a hacerla aquí en un momento en la calculadora, sería 1 menos 2 tercios más 1/5. Daría entonces un número. ¿Cuánto nos daría? Vamos a ver. Entonces voy a pausar un momento mientras lo calculo a ver cuánto nos daría. Bien, al hacer esta operación, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría entonces a al cuadrado sobre 2 multiplicado por ¿cuánto? Por 8/15 de b. Donde, en este caso, ¿qué tendríamos? Sería entonces a cuadrado, o en este caso directamente coloquémoslo un poco más elaborado, sería entonces 4/15 de a al cuadrado por b. De manera que, si nos fijamos en la ecuación que teníamos, ¿qué nos quedaría? Nos queda entonces lo siguiente. Vamos a ver, la tenemos justamente aquí arriba. Tenemos entonces que, bueno, en este caso sería con el eje X, que sería por acá. Tenemos que el centroide del eje X va a ser igual a la integral de X sub c por dA, que nos da 4/15 de a al cuadrado por b, sobre la integral de área. ¿Cuánto es la integral de área? Hemos dicho que vale 2 tercios de a, ¿cierto? 2 tercios de a por b. Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues que en este caso la b se me va con la b, este a cuadrado se va con este a, y nos queda ¿qué? Al hacer 14/15 sobre 2 tercios, ¿cuánto nos da? Nos daría entonces 3/8, ¿cierto? Perdón, daría 2/5, qué pena. Daría 2/5 de a. Vean entonces que ya tenemos el centroide del eje X calculado. ¿Vale cuánto? Vale 2/5 de a. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos entonces el valor de nuestro centroide en el eje X. Dicho esto, vamos entonces a proceder a calcular el centroide en el eje Y, pero me gustaría que ustedes mismos lo calculasen. ¿Cuánto les da? Pues por favor, pausemos un momento el video en esta parte y luego sí mostramos cuánto quedaría o cuánto daría el valor de nuestro centroide en el eje Y. ¿Listo? Y bien, ¿cuánto les dio el centroide en Y? Vamos a calcularlo. En este caso el procedimiento es muy similar. ¿Qué tenemos? Pues que el centroide en Y va a ser igual a la integral, ¿cierto? De el centroide en Y por el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos acá que, bueno, acá lo que simplemente lo que hemos hecho es redistribuido, por así decirlo, lo que hemos hecho antes para que nos quede un poco más de espacio. Vamos a ver ahora que calculemos este elemento. Ya tenemos la integral de área, la tenemos. ¿Cuánto vale? Vale 2 tercios de a por b. ¿Cuánto vale este elemento? Vamos a ver entonces que la integral, ¿cierto?, de y sub c por el diferencial de a tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el centroide en y para este rectángulo? Vemos que el origen se encuentra acá, por lo tanto sería simplemente lo que hay hasta el eje Y. ¿Por qué? Porque es que ¿cuánto vale el diferencial de Y? El diferencial de Y es muy pequeño, es casi prácticamente cero. Con lo cual podríamos aproximar de que aquí hay una altura denominada Y, lo que alcanza hasta este punto. Tenemos entonces, pues simplemente aquí sería ¿qué? Y multiplicado por el diferencial de área. ¿Cuánto vale el diferencial de área? ¿Vale? ¿Cuánto? Vale entonces en este caso X por diferencial de Y. Pero ¿qué tenemos? Como estamos integrando en Y, sería entre 0 y B. ¿Y qué nos queda? Bueno, ¿cuánto es la X? Nuevamente, la integral entre 0 y B de la Y por el diferencial de X. Por la X, ¿cuánto es la X? La X vale, vamos a ver, coloquémosla un poco más definida. Sería A multiplicado por 1 menos
y al cuadrado sobre b al cuadrado, ¿cierto? Y todo ello por el diferencial de y. Así pues, ¿qué tenemos? Si separamos, bueno, en este caso sacamos factor común la a, bueno, sacamos factor común, no, la sacamos como una constante, sería entre 0 y b la integral, ¿de quién? De y menos y al cubo sobre la b al cuadrado, todo ello por el diferencial de y. Veamos entonces lo siguiente, ¿cómo nos queda esta ecuación? Vamos a ver, entonces yo de aquí voy a resolverlo para poder sacarlo por acá. ¿Y qué me quedaría? Pues sería a que multiplica a quién, multiplica a esta integral, a esta función, sería entonces y al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Menos, en este caso, y a la cuarta sobre 4 veces b al cuadrado, estamos simplemente integrando entre 0 y b, ¿cierto? ¿Cuánto nos quedaría esto? Entonces, al hacer la cuenta, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría entonces a que multiplica a quién, que multiplica a la b al cuadrado sobre 2 menos b a la cuarta sobre 4 veces b cuadrado. 4 se va con 2, bueno, se anulan mutuamente, por así decirlo, y nos queda entonces a multiplicado por ¿cuánto? Pues aquí sería b al cuadrado sobre 4, b al cuadrado sobre 2, un medio menos un cuarto, ¿cuánto nos da? Nos da un cuarto, ¿cierto? Es decir, aquí sería un cuarto de a, pero en este caso, un cuarto de b al cuadrado. Para definir, pues, aquí sería a por b al cuadrado sobre 4, y esto es el valor de nuestra función o nuestra integral y sub c por el diferencial de a, ¿cierto? O lo que es lo mismo, sabemos pues de que nuestro centroide en y es igual a ¿quién? A ese elemento que hemos calculado sobre el área. O lo que es lo mismo, a b cuadrado sobre 4 sobre ¿quién? Sobre el área. ¿El área cuánto vale? Recordemos que el área cuánto vale, aquí la tenemos, ¿cierto? La tenemos justamente por aquí arriba, sería entonces 2/3 de a por b. Con lo cual, ¿esto cuánto nos daría? Pues al hacer la cuenta nos tendría que dar entonces, sería un cuarto sobre 2/3, daría entonces que 3 octavos, ¿cierto? 3 octavos de b, porque el a se anula con este a, este b cuadrado se anula con este b, y nos queda el centroide en el eje y. Una forma de determinar que nos quedó bien o nos quedó mal un centroide, ¿cuál es? Simple y llanamente, si yo tengo ya el centroide, yo sé que el centroide en y o la coordenada en y solamente dependerá del punto b o de la coordenada b. Con lo cual, el centroide tiene que estar entre 0 y la máxima altura que sería b, y entre 0 y la máxima distancia que sería a, ¿cierto? Con lo cual, vamos a comprobarlo. El centroide en x, ¿cuánto nos da? Nos da 2/5 de a. ¿Cuánto nos da el centroide en y? 3 octavos de b. Con lo cual, al estar solamente multiplicado por la b y por la a en y en x, ¿qué nos dice? Pues que nos quedó bien calculado, que quedó exactamente como debería ser. Muy bien, entonces aquí tendríamos un ejemplo más, o bueno, un ejemplo de centroides calculados por integrales. Más adelante, en los siguientes videos, haremos más y más ejercicios de centroides por integrales. ¿Listo? Que tengan todos una muy buen día, tarde o noche. Hasta luego.